Helen y Maynard Fine. ¿Qué pudo haber destrozado las aparentemente perfectas vidas de Helen y Maynard Fine, una pareja querida en el tranquilo pueblo de Maryville, Tennessee, en una trágica noche de mayo de 1977? ¿Cómo es que esta familia, respetada por sus fuertes valores y lazos estrechos, se convirtió en el centro de un largo misterio? Helen y Maynard Fine eran un matrimonio que residía en el apacible pueblo de Maryville, Tennessee. Juntos, tenían un hijo llamado Michael Keith Fine. Los Fine eran bien considerados en su comunidad, conocidos por sus fuertes valores familiares y las contribuciones positivas que hacían a la sociedad. A pesar de su vida aparentemente idílica, su mundo se hizo añicos el 20 de mayo de 1977. La tranquila vida de la familia Fine llegó a un trágico final cuando Helen y Maynard fueron encontrados sin vida en su casa en la avenida Everett, en Maryville. Sus cuerpos fueron hallados por un trabajador de mantenimiento que había ido a revisar su casa después de notar que las líneas telefónicas habían estado desconectadas durante varios días. Al llegar a la escena, el trabajador vio el cuerpo sin vida de Helen Fine dentro de su auto, lo que lo llevó a llamar de inmediato a las autoridades. Cuando la policía llegó, hicieron el sombrío descubrimiento del cuerpo de Maynard Fine dentro del hogar. Los resultados de la autopsia revelaron que tanto Helen como Maynard habían perdido la vida por múltiples heridas de bala. El hecho de que la pareja hubiera fallecido más de una semana antes de ser encontrada solo añadió horror a la situación. A pesar de los esfuerzos de la policía por recopilar pruebas e investigar pistas, el caso rápidamente se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes de la zona. No había señales de entrada forzada, no había sospechosos inmediatos y no había un motivo claro para los asesinatos. Con pocas pruebas para continuar, la investigación se estancó. Y a pesar de los esfuerzos exhaustivos de las fuerzas del orden locales, no pudieron reconstruir lo que había sucedido esa fatídica noche. Las pistas se agotaron y los posibles sospechosos fueron descartados, lo que dejó el caso sin resolver. La falta de respuestas dio lugar a especulaciones, y muchos comenzaron a formular sus propias teorías sobre lo que podría haber sucedido. Algunos creían que fue un crimen pasional, mientras que otros especulaban sobre un posible robo que salió mal. Durante casi 5 décadas, el misterio de quién acabó con la vida de Helen y Maynard Fine permaneció sin resolver. En mayo del 2021, el caso tomó un nuevo rumbo, cuando un miembro de la familia contactó a las autoridades para preguntar por actualizaciones sobre el caso, que llevaba mucho tiempo sin resolverse. La llamada llevó a los investigadores a reabrir el caso oficialmente. Los avances en la tecnología forense y las técnicas investigativas dieron a los detectives la esperanza renovada de que por fin podrían resolver el misterio de quién acabó con la vida de Helen y Maynard. Con la disponibilidad de herramientas más sofisticadas, los investigadores revisaron las pruebas antiguas que habían estado almacenadas durante décadas, incluidas evidencias forenses y declaraciones de testigos. Durante la reinvestigación, los detectives vincularon al hijo de los Fine, Michael Keith Fine, con el arma utilizada en los asesinatos. El arma había sido recuperada por la policía en 1978 en un vertedero local. En ese momento, no había suficientes pruebas para vincularla de manera concluyente con el caso, pero el análisis forense moderno proporcionó el avance que los investigadores habían estado esperando. En noviembre del 2023, casi 5 décadas después del crimen, Michael Fine fue arrestado e imputado por el asesinato de sus padres. Al momento del homicidio, Michael tenía 34 años, y al igual que sus padres, Michael Fine era estimado en la comunidad. Michael Fine, de 80 años, está actualmente en espera de extradición a Tennessee para enfrentar un juicio. A medida que el caso avanza hacia el juicio, el antiguo misterio que rodea la muerte de los Fine parece estar acercándose a su resolución. Las autoridades también informaron que están tratando de encontrar a una mujer que para entonces era una adolescente que vivía con las víctimas y a quien no han podido identificar. Aunque no es considerada sospechosa, podría tener evidencia relacionada con el caso.
El jefe de policía de Marville, Tony Crisp, dijo que habló con las familias de las víctimas, quienes expresaron su gratitud por el cierre brindado hasta este punto de la investigación y agradecieron a las fuerzas del orden por los esfuerzos. Karen Bentz y Loretta Davis. ¿Qué sucede cuando la simple tarea de caminar a casa después del trabajo se convierte en un escalofriante misterio que desconcierta a una comunidad durante más de 5 décadas? Karen Bentz, una joven de 18 años de Akron, Ohio, era una hija devota que trabajaba en 2 empleos para mantener a su familia. El 28 de abril de 1970, su vida fue trágicamente truncada cuando desapareció sin dejar rastro. Este horrendo crimen no fue un incidente aislado. Loretta Davis, una joven de 20 años del municipio Brimfield, Ohio, tuvo un destino igualmente sombrío el 27 de septiembre de 1975. ¿Cómo pudieron permanecer sin resolver durante tanto tiempo estos 2 asesinatos aparentemente no relacionados? Karen Bentz, una residente de 18 años de Akron, Ohio, fue descrita por sus padres como una hija cariñosa y encantadora. Llevaba una vida típica para alguien de su edad, trabajando en 2 empleos para mantenerse a sí misma y a su familia. Karen pasaba sus días trabajando en Lawson's y Red Barn, 2 negocios locales situados frente al hospital de la ciudad de Akron. Sin embargo, el 28 de abril de 1970, la vida de Karen dio un giro inesperado. Ese día, Karen fue a la casa de sus padres para recoger sus uniformes de trabajo, que eran simples, de color blanco, junto con una faja y zapatos tipo mocasín, preparándose para su turno. Tras recoger sus pertenencias, dejó la casa de sus padres para caminar las 4 cuadras que la separaban de su apartamento. Era un camino corto que había recorrido muchas veces antes, pero esta vez, algo salió terriblemente mal. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado a un lado de la carretera Indian Hills, en Tallmadge, a casi 10 kilómetros de su apartamento en Akron. Karen había sido brutalmente apuñalada 7 u 8 veces en el pecho. Su cuerpo fue descubierto boca abajo, completamente vestida, en un área remota. La investigación reveló que ya llevaba varias horas sin vida cuando fue hallada. A pesar de la naturaleza violenta de su muerte, no había señales de agresión sexual. Sus pertenencias estaban esparcidas cerca de la escena del crimen. La policía encontró su faja, medias, mocasines y uno de sus vestidos a menos de 1 kilómetro de su cuerpo. Otro uniforme blanco fue hallado a 3 kilómetros de distancia, en la salida de la avenida Southeast de la autopista. Mientras los investigadores juntaban las piezas de evidencia, se quedaron con más preguntas que respuestas. ¿Cómo había terminado Karen tan lejos de su casa y por qué? ¿Quién podría haber cometido un crimen tan horrendo contra una joven sin enemigos conocidos? A pesar de las pistas dejadas atrás, la investigación llegó a un punto muerto. Ningún testigo se presentó y no surgieron sospechosos viables en las primeras etapas del caso. Las pertenencias esparcidas, el ataque violento y el misterio que rodeaba sus últimas horas dejaron perpleja a la policía. Sin un motivo claro y sin mucho con qué trabajar, el caso de Karen pronto se enfrió. Su familia quedó devastada, forzada a soportar el dolor de perder a su hija sin saber por qué o quién era el responsable. Este trágico caso es inquietantemente similar al de Loretta Davis, una joven de 20 años del municipio de Brimfield, Ohio. Loretta trabajaba junto a su madre, quien administraba un pequeño negocio de procesamiento de datos desde su casa. En la noche del 27 de septiembre de 1975, la vida de Loretta dio un giro fatal. Después de la medianoche, dejó la casa de sus padres dejando una nota que decía que iba a buscar algo de comer, aunque no mencionó a dónde se dirigía. Al día siguiente, poco antes del mediodía, un transeúnte descubrió el cuerpo de Loretta a lo largo de la carretera Congress Lake, en el municipio de Suffield, aproximadamente a 2,5 kilómetros de la carretera Waterloo. Había sido brutalmente apuñalada 2 veces en el pecho, y la escena pintaba una imagen escalofriante de sus últimos momentos. Los investigadores estaban desconcertados, intentando entender cómo había terminado ahí y por qué alguien querría hacerle daño.
El caso de Loretta sacudió a la comunidad local, al igual que lo hizo la muerte de Karen 5 años antes. El auto de Loretta, un Plymouth Duster, fue encontrado abandonado frente a Tallmadge Auto Parts, en el 51 de la avenida Southeast, en Tallmadge, la misma ciudad donde se había encontrado el cuerpo de Karen Benz. Testigos informaron haber visto a Loretta sentada en un Chrysler Córdoba plateado de 1975, con un hombre desconocido alrededor de las 2:30 de la madrugada, solo unas horas antes de que su cuerpo fuera hallado. Esta pista inicialmente parecía prometedora, pero a pesar de los esfuerzos por localizar al hombre y al vehículo, el rastro se enfrió. Las inquietantes similitudes entre los casos de Loretta y Karen eran imposibles de ignorar. Ambas jóvenes fueron apuñaladas hasta morir en o cerca de Tallmadge, y ambos casos dejaron a los investigadores buscando pistas. A pesar de las intensas investigaciones, ambos casos permanecieron sin resolver, y sus expedientes fueron acumulando polvo a medida que pasaban los años sin avances. Tras décadas de investigación, se produjo un avance en septiembre del 2019. Gustav Zafaras, un residente del municipio Jackson de 75 años, fue arrestado y acusado de los asesinatos de Karen Benz y Loretta Davis. Las autoridades habían sospechado durante mucho tiempo de una conexión entre los dos casos, y tras reexaminar las pruebas, desarrollaron nuevas pistas que los vincularon. El arresto de Zafaras llevó una chispa de esperanza a las familias que habían esperado más de 50 años por respuestas. Zafaras fue acusado de 8 cargos, incluyendo secuestro, intento de agresión y asesinato en relación con las brutales muertes de Karen y Loretta. Sus actos criminales, que habían atormentado a Akron durante décadas, por fin salieron a la luz. La reinvestigación y las modernas técnicas forenses jugaron un papel clave en la construcción de un caso sólido en su contra, permitiendo a las autoridades buscar justicia para las víctimas cuyas vidas él había arrebatado cruelmente. En abril del 2023, Zafaras fue sentenciado de 15 años a cadena perpetua por el asesinato de Karen Benz y a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato agravado de Loretta Davis. La condena fue una victoria largamente esperada para las familias de Karen y Loretta, quienes habían vivido durante décadas con el dolor de perder a sus seres queridos sin saber quién era el responsable. La sentencia de Zafaras a cadena perpetua asegura que nunca más dañará a otra persona, ofreciendo un atisbo de consuelo a aquellos que habían esperado la verdad. La jueza señaló que ambas sentencias se cumplirán consecutivamente. Dijo: "Cuando consideramos sentencias consecutivas, consideramos el daño que se ha causado. No hay mayor daño en esta vida que quitarles la vida a estas dos mujeres sin importar quiénes eran. Eran hijas, hermanas, madres, amigas y tías. Atacarlas y matarlas de manera tan despiadada y luego arrojar sus cuerpos. La sentencia consecutiva es, por mucho, más apropiada que una sentencia concurrente en este momento". Durante la sentencia, la hermana de Karen Benz apareció de manera virtual para dar una declaración. Sandra Utterbach dijo: "Han pasado 53 años este mes desde que este monstruo la apuñaló hasta la muerte y la dejó afuera como si fuera basura. Desearía que mis padres y hermanos aún estuvieran vivos para presenciar esto. Aunque me alegra que por fin tenga que pagar por esto, nunca me devolverá a mi hermana. Sus acciones afectaron a toda mi familia. A ti, Gustav Zafaras, destruiste a mi familia cuando le quitaste la vida a mi hermana, y serás responsable de tus acciones. Nunca podré recuperar a mi hermana, sin importar la sentencia que recibas, pero al menos no podrás destruir más familias. Dios me perdone, pero espero que ardas en el infierno". Herman Brown. ¿Cómo encontró Herman Brown, un joven con un futuro prometedor, un final tan violento y trágico en su apartamento en Cincinnati, Ohio, en 2003? ¿Qué fuerzas oscuras estuvieron en juego en ese fatídico día? ¿Y por qué tardó 2 décadas en salir a la luz la verdad? ¿Y cómo los avances innovadores en tecnología forense por fin trajeron justicia a un caso que había permanecido sin resolver durante tanto tiempo?
Herman Brown era un joven con un futuro lleno de promesas, viviendo una vida con el potencial de grandes cosas. Sin embargo, todo se derrumbó el 15 de febrero del 2003. Ese día, la policía fue llamada a la cuadra 2500 de Sarvis Court, después de que una persona preocupada llamara al 911 para reportar un olor inusual y fuerte proveniente del apartamento de Herman. Cuando los oficiales llegaron al lugar y entraron al apartamento, se enfrentaron a una escena que solo podía describirse como espeluznante. El cuerpo de Herman yacía desnudo en el suelo, claramente habiendo perdido la vida de la manera más violenta imaginable. Un cable de extensión estaba fuertemente enrollado alrededor de su cuello, una horrorosa indicación de estrangulación. Su cuerpo también presentaba múltiples heridas de arma blanca, evidencia de un ataque brutal y despiadado. La brutalidad de la escena era innegable, y los investigadores supieron de inmediato que estaban lidiando con algo mucho más allá de una investigación rutinaria. Una inspección más detallada del apartamento reveló detalles aún más perturbadores que añadían misterio. En el baño, los investigadores encontraron sangre en el lavamanos, una posible indicación de que el perpetrador podría haberse lavado después del asesinato, o que Herman había luchado por su vida en esos últimos momentos, dejando rastros de su lucha. Los investigadores recuperaron 6 colillas de cigarro esparcidas por el apartamento, cada una un posible vínculo con el sospechoso. Además, se tomó una muestra de ADN del cuerpo de la víctima, lo cual sería crucial para determinar si hubo algún tipo de agresión involucrada en el crimen. La sangre del lavamanos también fue cuidadosamente recogida, ya que podría proporcionar información sobre lo que sucedió durante los momentos fatales previos a la muerte de Herman. A pesar de la naturaleza sombría de las evidencias, los investigadores permanecieron decididos a encontrar a la persona responsable de quitarle la vida a Herman. Mientras los investigadores continuaban analizando las pruebas recogidas en la escena del crimen, un avance crucial surgió a partir de la sangre encontrada en el lavamanos del baño. Se identificaron 2 perfiles de ADN distintos dentro de la sangre. Uno pertenecía a Herman y el otro a un individuo desconocido. A pesar del descubrimiento de este segundo perfil de ADN, no coincidía con nadie en el sistema y, sin más pistas, la investigación se estancó. Durante años, el perfil de ADN desconocido siguió siendo un misterio inquietante, pero todo cambiaría cuando, 20 años después, el caso se reavivaría gracias a la introducción de nuevas técnicas forenses. En 2023, casi 2 décadas después de que la vida de Herman Brown fuera arrebatada, los investigadores revisaron el caso sin resolver con la ayuda de los avances en tecnología forense. El perfil de ADN de las colillas de cigarro fue reextraído y se sometió a una búsqueda de genealogía genética forense. La búsqueda arrojó una coincidencia: Robert Stewart, un nombre que no había aparecido previamente en la investigación. Stewart, un residente de Lima, Ohio, se convirtió en el principal sospechoso en este caso de décadas. El 15 de septiembre del 2023, Stewart fue arrestado, marcando un avance significativo en el caso no resuelto. El arresto renovó las esperanzas de justicia, ya que Stewart fue acusado de 2 cargos de homicidio y un cargo de agresión sexual. Si es condenado, Stewart enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua por el brutal asesinato de Herman Brown. El arresto y el juicio pendiente de Robert Stewart marcaron el inicio del capítulo final en un trágico caso que había permanecido sin resolver durante demasiado tiempo. Susan Marcia Rose. Cómo una joven vibrante, involucrada en su comunidad, encontró un final tan violento y prematuro en el corazón de una bulliciosa ciudad. Susan Marcia Rose tenía solo 24 años cuando su vida fue brutalmente truncada en 1979. Conocida por su amabilidad y su activa participación en actividades locales, Susie era un rostro familiar en su vecindario, lo que hizo que su muerte fuera aún más impactante. Susie Rose era una mujer de 24 años que vivía en Boston, Massachusetts, en 1979. El 30 de octubre de ese año, Susie visitó una popular pista de patinaje en Boston,
un lugar que frecuentaba y disfrutaba. La pista era un centro de interacción social, y Susie era conocida por ser una cara familiar allí, a menudo vista con una sonrisa, saludando a todos los que conocía. Fue una tarde ordinaria, llena de la risa y emoción habituales que caracterizan estas salidas. Trágicamente, esta aparentemente normal tarde tomó un giro oscuro. Susie, conocida por su cabello rojo, fue encontrada sin vida en el número 285 de la calle Beacon. La escena del crimen presentaba una imagen sombría. Susie había sufrido múltiples heridas contundentes en la cabeza, lo que resultó en fracturas del cráneo y laceraciones en el cerebro. A medida que comenzaba la investigación del caso de Susie, las autoridades se enfrentaron a la difícil tarea de reconstruir las pruebas. Casi 2 años después, en junio de 1981, un hombre fue llevado a juicio. A pesar de la gravedad de las pruebas, el tribunal lo declaró no culpable, lo que representó un retroceso significativo en la búsqueda de justicia para Susie, dejando su caso sin resolver y al perpetrador aún en libertad. Después de casi 44 años de preguntas sin respuesta y un misterio perdurable, un avance significativo surgió en agosto del 2023. John Michael Earmer, un hombre de 69 años de Oregón, dio un paso extraordinario al presentarse en la oficina del FBI en Portland para confesar un secreto guardado durante mucho tiempo. La revelación de Earmer fue tanto inesperada como impactante. Afirmó haber encontrado a una mujer de cabello rojo en una pista de patinaje en Boston alrededor de Halloween en 1979. Esta descripción coincidía estrechamente con la de Susie Rose. Earmer proporcionó un relato detallado de los eventos que llevaron al asesinato. Describió cómo, después de conocer a la mujer, ambos entraron en el número 285 de la calle Beacon, un edificio en proceso de renovación en ese momento. Según Earmer, tomó un martillo del sitio y, en un acto repentino y brutal de violencia, golpeó a la mujer en la cabeza, causándole heridas fatales. Además, detalló que después de cometer el crimen, huyó a Nueva York al día siguiente. La confesión provocó una investigación renovada y rigurosa del caso no resuelto. Las autoridades actuaron rápidamente, obteniendo una muestra de ADN de Earmer para compararla con las pruebas recogidas en la escena del crimen. El meticuloso proceso de emparejar el ADN de Earmer con las muestras conservadas del lugar confirmó su implicación. Esta evidencia genética lo vinculó de manera inequívoca con el crimen, validando su confesión y proporcionando una confirmación crucial de su culpabilidad. Jeremiah Watkins. ¿Cómo es que un animado niño de 13 años, lleno de vida y amor por su familia, desaparece repentinamente, solo para que su cuerpo sea encontrado días después en una tumba poco profunda? El pequeño pueblo de Terra Alta, West Virginia, cambió para siempre cuando Jeremiah Jerry Watkins desapareció en 1985. Jeremiah Matthew Watkins, a menudo llamado Jerry, era un vibrante niño de 13 años con un entusiasmo por la vida que irradiaba a través de sus ojos marrones. Viviendo en las colinas onduladas de West Virginia, Jerry era conocido por su amor por los chocolates Kit Kat y su espíritu aventurero. A pesar de su corta edad, Jerry tenía un profundo sentido de responsabilidad y afecto por su familia, particularmente por su hermana bebé, Jamie Cole. Pero en noviembre de 1985, Jerry fue reportado como desaparecido. Las autoridades locales, junto con voluntarios de la comunidad, lanzaron una extensa operación de búsqueda. A pesar de sus mejores esfuerzos, la búsqueda no arrojó pistas inmediatas, y la creciente incertidumbre comenzó a pesar gravemente sobre su familia y amigos. El trágico destino de Jerry fue confirmado el 12 de noviembre de 1985, cuando su cuerpo fue descubierto por los buscadores en un hoyo poco profundo, cerca de las vías del tren en Terra Alta. El hallazgo fue realizado por un grupo de voluntarios locales que se habían unido a los esfuerzos de búsqueda. Su esperanza de un regreso seguro de Jerry se desvaneció ante la sombría realidad que desenterraron. La autopsia realizada al cuerpo de Jerry reveló la brutalidad de lo que había sufrido.
El médico forense determinó que Jerry había sufrido una hemorragia cerebral severa debido a un golpe en la cabeza, siendo la causa final de su fallecimiento una puñalada en la espalda. A pesar de los esfuerzos inmediatos y continuos de las fuerzas del orden locales y múltiples agencias investigadoras, el caso de Jerry quedó sin resolver. Su hermana Jamie, que era solo una bebé cuando su hermano desapareció, creció con la pesada carga de su memoria. Su madre, Enid Nicola, estaba particularmente devastada por la falta de avances en la investigación. La frustración y el enojo que sentía por el caso sin resolver se vieron agravados por el profundo dolor de perder a su hijo. Durante casi 40 años, el caso de Jerry siguió siendo uno de los muchos misterios no resueltos que atormentaban a Terra Alta. A principios de febrero del 2023, el capitán T.N. Tichnell reabrió la investigación y rápidamente identificó varias inconsistencias en las declaraciones de David Monroe Adams, un residente de Westover de 56 años. Adams, que tenía 18 años en el momento de la desaparición de Jerry en 1985, había sido entrevistado varias veces como parte de la renovada investigación. Las discrepancias en sus relatos llevaron a Tichnell a examinar más de cerca el caso, revelando un patrón que sugería engaño. Durante una serie de entrevistas intensivas, Adams confesó el crimen, proporcionando un relato detallado y perturbador de los eventos que llevaron a la muerte de Jerry. Según Adams, el encuentro fatal comenzó con una acalorada discusión sobre una bicicleta robada en su residencia en Terra Alta. La discusión escaló rápidamente y en un momento de ira incontrolable, Adams golpeó a Jerry, de 13 años, en la cara. El enfrentamiento no terminó ahí. Adams admitió haber llevado a Jerry por la fuerza a un cobertizo cercano, donde lo apuñaló fatalmente. En su confesión, Adams reveló los detalles inquietantes de cómo luego arrastró el cuerpo sin vida de Jerry hasta un hoyo poco profundo cerca de las vías del tren, el lugar donde el cuerpo de Jerry fue descubierto por los buscadores solo días después de su desaparición en 1985. Los detalles específicos de la confesión de Adams coincidían con las pruebas físicas reunidas en la escena, lo que validó las sospechas que se habían mantenido durante años y trajo una resolución crucial a un caso que había permanecido abierto y sin resolver durante casi 4 décadas. Adams fue acusado oficialmente de homicidio en primer grado tras su confesión de haberle quitado la vida a Jerry Watkins. Actualmente, Adams se encuentra detenido en la cárcel regional del Norte Central bajo una fianza de $1 millón. Las autoridades indicaron que podrían presentarse cargos adicionales mientras continúa la investigación. Los agentes del orden están revisando antiguos archivos del caso y evaluando las declaraciones previas de Adams en busca de inconsistencias o detalles que puedan fortalecer el caso en su contra. A veces, en 1985, Jerry miraba a su hermana bebé riendo y le preguntaba emocionado a su madre: «Mamá, mamá, ¿cuándo va a caminar?». Su hermana, Jamie Cole, de 38 años, dijo: «Desafortunadamente, ese día nunca llegó para él, y eso duele, siempre ha sido muy doloroso para mí». Tras la noticia del arresto, tanto ella como su madre aún están tratando de sobrellevar la situación. Dijo: «Estamos entumecidas. Hay una sensación de alivio, aunque no sé si esa es la palabra correcta». Sharon Pryor. En la primavera de 1975, Sharon Pryor, una joven de 16 años con sueños de convertirse en veterinaria, desapareció de su vecindario en Pointe-Saint-Charles, en Montreal, Quebec, Canadá. Su desaparición desató una búsqueda frenética que terminó en tragedia cuando su cuerpo sin vida fue encontrado días después. Durante casi 5 décadas, el misterio de su trágico fallecimiento continuó, hasta que los avances en las pruebas de ADN y la determinación de su familia revelaron la escalofriante verdad. Sharon Pryor, nacida el 9 de febrero de 1959 en Pointe-Saint-Charles, Montreal, pasaba gran parte de su tiempo en el club de niños y niñas local. Participaba en varios deportes como hockey de piso y baloncesto, mostrando un atletismo que combinaba con su personalidad aventurera. En su familia de 5 hermanos,
Sharon se destacaba por su disposición alegre y sus estrechos lazos, especialmente con sus hermanas gemelas, Maureen y Doreen. Sharon era una estudiante dedicada y se esforzaba en sus estudios en la escuela secundaria de Verdun. Según todos los testimonios, Sharon tenía un futuro prometedor, un futuro que trágicamente le sería arrebatado demasiado pronto. El 29 de marzo de 1975 era fin de semana de Pascua, y el día de Sharon comenzó con las rutinas familiares y los preparativos para la festividad en su hogar en la calle Congregation, 445. Al caer la tarde, la familia Pryor se reunió para cenar. Después de la cena, una amiga de Sharon pasó por la casa, y luego ambas salieron alrededor de las 7:10 de la noche, dirigiéndose a la Pizzería Marina, un lugar popular ubicado a solo 5 cuadras, en las avenidas Wellington y Ash. Sharon planeaba encontrarse con amigos y con su novio, como solía hacer. Su amiga se ofreció a acompañarla, pero Sharon le aseguró que estaría bien sola. Esa fue la última vez que su amiga vería a Sharon con vida. Sharon solía regresar a casa a las 11 de la noche, rara vez más tarde de la 1 de la madrugada, y siempre tenía la consideración de llamar si se retrasaba. Esa noche, sin embargo, no hubo ninguna llamada, y Sharon no regresó a casa. La preocupación creció rápidamente entre su familia y amigos. Pasaron los días sin ninguna señal de Sharon, lo que provocó una búsqueda comunitaria en la que participaron sus compañeros de la escuela secundaria de Verdun y las autoridades locales, recorriendo el vecindario con la desesperada esperanza de encontrarla a salvo. 3 días después, esas esperanzas se desvanecieron cuando el cuerpo sin vida de Sharon fue encontrado en un campo en Longueuil. El campo era mantenido por un apicultor local, quien solía asegurarlo con una puerta cerrada con candado. Ese día, el apicultor notó que la puerta estaba inesperadamente abierta. Al acercarse al área, descubrió el cuerpo de Sharon tendido en la nieve. La autopsia reveló un final perturbadoramente violento para Sharon. Sus jeans y ropa interior habían sido removidos. La habían atado, agredido y asfixiado. Su cuerpo estaba cubierto de moretones. Tenía 2 fracturas en la mandíbula, la nariz rota y un agujero en una de sus mejillas, probablemente causado cuando uno de sus dientes se soltó durante la lucha. Los investigadores creían que había fallecido a causa de sus heridas internas y que, cuando la arrojaron en el campo, aún seguía con vida. Cuando comenzó la investigación del caso de Sharon, la policía teorizó que la ubicación remota donde fue hallado su cuerpo fue escogida porque el perpetrador asumió que el campo no sería utilizado hasta finales de la primavera, lo que permitiría que el cuerpo permaneciera sin ser descubierto. Rastros de sangre llevaron a los investigadores a pensar que más de una persona estaba involucrada. Se consideraron varias teorías. Un detective sugirió que Sharon podría haber aceptado que alguien la llevara en auto de camino al restaurante antes de ser atacada. Otra teoría era que un camionero que pasaba por la zona era el responsable. También existía la posibilidad de que se tratara de un agresor en serie, ya que Quebec tenía numerosos casos sin resolver de mujeres que se parecían físicamente a Sharon. De hecho, en el mismo periodo, una mujer de 22 años denunció un intento de secuestro por parte de un hombre alto, blanco, de habla inglesa, con ojos azules, cabello castaño y bigote, en la misma calle donde Sharon fue secuestrada, lo que aumentó las sospechas de que podría haber sido el mismo hombre. Con el paso de los meses y años, el caso se enfrió. A pesar de la intensa investigación inicial y las numerosas pistas, no se realizaron arrestos y el caso permaneció sin resolver. Décadas más tarde, el caso de Sharon Pryor experimentó un avance gracias a los avances en la tecnología de ADN. En 2022, los investigadores revisaron la evidencia con nuevos métodos y con la esperanza de descubrir lo que se les había escapado por tanto tiempo. Las muestras de ADN tomadas de la escena del crimen fueron reanalizadas utilizando técnicas avanzadas que no estaban disponibles durante la investigación original. Esta reevaluación permitió a los investigadores encontrar una coincidencia de ADN con la familia Romine de Charleston, West Virginia. En mayo del 2023,
Esta coincidencia los condujo a Franklin Maywood Romine, quien falleció en 1982. Romine era un delincuente convicto con antecedentes criminales. Había vivido en Montreal y Longueuil en la época de la desaparición de Sharon. Aunque no fue sospechoso inicialmente, el ADN de Romine coincidía con el encontrado en la escena del crimen. Su descripción física también coincidía con la del secuestrador visto en esa misma calle. Desafortunadamente, con el fallecimiento de Romine en 1983, las autoridades no pudieron arrestarlo. A pesar de ello, la confirmación supuso una mezcla de alivio y renovada tristeza a la familia de Sharon. Si bien la identificación proporcionó respuestas largamente esperadas, también reavivó el dolor de su pérdida. La familia de Sharon Pryor nunca perdió la esperanza de que algún día encontrarían respuestas y justicia para su querida hija y hermana. Su inquebrantable determinación, combinada con los avances en la tecnología de ADN, sacaron a la luz la verdad. Aunque saber quién fue el responsable de la muerte de Sharon llegó demasiado tarde para un arresto, proporcionó un sentido de cierre para la familia y demostró la importancia de la persistencia en los casos no resueltos. Durante la conferencia de prensa, la familia agradeció a la policía a ambos lados de la frontera por el milagro de la ciencia que los llevó al asesino. La hermana de Sharon, Doreen, dijo: «Resolver el caso de Sharon nunca la traerá de vuelta, pero saber que su asesino ya no está en este mundo y que no le quitará la vida a nadie más, nos da una especie de cierre». La otra hermana de Sharon, Maureen, añadió: «Siempre seremos tu mamá, tu hermanito y hermanas que se sentaron junto a esa ventana ese fin de semana de Pascua, esperando verte regresar a casa. Puede que nunca hayas vuelto a nuestra casa o a la calle Congregation ese fin de semana, pero nunca te has ido de nuestros corazones y nunca lo harás. Te amamos, Sharon. Ahora, que descanses verdaderamente en paz. Joyce Casper». En la quietud de una mañana de octubre de 1987, las serenas calles de Boise, Idaho, fueron destrozadas por un crimen atroz. Joyce Casper, una mujer de 65 años y querida propietaria de una tienda local, fue encontrada asesinada en su auto. Luego, 36 años después, un avance en la ciencia forense ofreció respuestas a las preguntas detrás de su trágico final. La carrera de Joyce Casper como dueña de un pequeño negocio comenzó cuando abrió la tienda Casper's Vista Hallmark en el centro comercial Vista Village, un emprendimiento que rápidamente se convirtió en un querido elemento del vecindario. Su pasión por la vida y su compromiso con los demás dejaron una huella en todos los que la conocieron, haciendo que su muerte prematura en 1987 fuera aún más impactante y desgarradora para la gente de Boise. La mañana del 13 de octubre de 1987, la vida de Joyce llegó a un violento final. Su cuerpo fue descubierto dentro de su auto, en Day Drive y la calle Robert, a solo unas cuadras de su amada tienda. Había sido estrangulada y agredida. En las semanas previas a su trágico destino, Joyce había informado sobre un aterrador encuentro en su tienda con un joven de entre 17 y 25 años, con el cabello negro, lacio y peinado hacia atrás. El agresor, aparentemente, había intentado agredir a Joyce en su negocio. Tras una breve confrontación, huyó en dirección este desde la tienda, lo que alimentó la especulación de que el asesinato podría haber sido un acto de venganza. Aunque se encontró ADN masculino en la escena del crimen, la tecnología forense de la época resultó insuficiente para identificar al agresor. Sin embargo, el ADN recogido proporcionó a los investigadores un perfil del sospechoso. Un joven hombre latino con ojos marrones o avellana y cabello marrón o negro. Este perfil genético, aunque crucial, no ayudó a identificar al individuo específico debido a la falta de bases de datos como CODIS en ese momento. El caso de Joyce se convirtió en un misterio que los policías de Boise no dejaron que quedara sin resolver. A lo largo de los años, el caso se reabrió múltiples veces,
y cada vez se renovó la esperanza, impulsada por los avances tecnológicos. El detective Paul Jagosh recordó los exhaustivos esfuerzos, con más de 145 sospechosos investigados meticulosamente y eliminados de la lista de sospechosos. La dedicación del detective Josiah Ransom al caso fue inquebrantable. Persiguió cada pista con tenacidad, aprovechando los laboratorios forenses y viajando a través de las líneas estatales para obtener muestras cruciales de ADN de individuos en bases de datos de genealogía genética. Este enfoque meticuloso fue una muestra del compromiso del departamento por aprovechar la tecnología de vanguardia y los métodos de investigación exhaustivos en su búsqueda de justicia para Joyce. En 2017, el detective Jagosh colaboró con Parabon Nanolabs, una compañía especializada en el fenotipado de ADN y la genealogía genética. Parabon utilizó técnicas avanzadas de análisis de ADN para crear un perfil genético del sospechoso, proporcionando información sobre su ascendencia, características físicas y posibles relaciones familiares. Este perfil sugirió una posible conexión con alguien de ascendencia puertorriqueña, lo que brindó un enfoque más estrecho para los investigadores. Luego, en 2019, Jagosh enlistó la experiencia de Identifinders International. Utilizando el perfil de ADN obtenido anteriormente, Identifinders comenzó a construir un árbol genealógico basado en los emparejamientos genéticos encontrados en las bases de datos públicas y privadas. Este meticuloso proceso implicó examinar miles de posibles parientes para rastrear los marcadores genéticos comunes hasta el sospechoso. En julio del 2023, a través de una investigación minuciosa y la comparación de datos, Identifinders redujo el árbol genealógico a una línea específica que condujo a Frank A. Rodríguez. Aunque Rodríguez se quitó la vida en 2007, su perfil genético coincidió con el ADN encontrado en la escena del crimen. Los investigadores descubrieron que los miembros de la familia de Rodríguez no se sorprendieron completamente con la revelación de que él estaba implicado en el caso de Joyce. Según las conversaciones con su familia, parecía que Rodríguez tenía un pasado problemático y un patrón de comportamiento que coincidía con las circunstancias que rodeaban el crimen. Esto incluía su presencia en las cercanías del negocio de Joyce antes de su trágica muerte y su posible involucramiento en altercados previos en la zona. Después de 36 años de una investigación persistente, la inquebrantable búsqueda de justicia del Departamento de Policía de Boise por Joyce Casper ha llegado a su fin. El capitán Matt Jones dijo: "El Departamento de Policía de Boise quisiera reconocer los esfuerzos de todos los involucrados en esta compleja investigación. Aunque nada puede devolverles a su ser querido, estamos orgullosos de que después de 36 años y horas interminables de investigación, hemos podido darle algo de cierre a la familia Casper". El hijo de Joyce, Chuck Casper, dijo: "Cada capítulo de tu vida necesita un final, un desenlace, y hasta que el crimen fue resuelto, simplemente no sabíamos. Todo el mundo quiere conocer el final de una historia, incluso de las tristes". La hija de Joyce dijo: "Es difícil poner en palabras, ponerle un rostro a esta persona que le hizo esta horrenda cosa a tu madre, pero cuando vimos una foto de él, simplemente parecía un tipo que podrías ver caminando por la calle. Fue realmente desconcertante de alguna manera". Los hijos de Joyce dijeron que tenían sentimientos encontrados sobre la muerte de Rodríguez. Él nunca será llevado ante la justicia, pero al mismo tiempo se preguntaron si su muerte prematura evitó que hiciera daño a otros. También pensaron que un juicio habría sido difícil para ellos. Robin Cornell y Lisa Story. 2 vidas fueron brutalmente arrebatadas en 1990 en el condado de Lee, Florida. Las vidas de Robin Cornell y Lisa Story fueron arrebatadas por un perpetrador conocido como un individuo aparentemente discreto, con una personalidad inquietante. Por fin, después de décadas, sus impactantes acciones lo llevaron al centro de atención, y las revelaciones dramáticas condujeron a una tan esperada búsqueda de justicia. El 8 de mayo de 1990, Jan Cornell,
visitó la casa de su novio, dejando a su amiga cercana Lisa Story a cargo de cuidar a su hija de 11 años, Robin Cornell. Lisa, que tenía 32 años en ese momento, era una amiga confiable y querida de la familia. Trágicamente, cuando Jan regresó a su apartamento en Cape Coral al día siguiente, descubrió una escena espantosa. Tanto Robin como Lisa habían sido brutalmente asesinadas. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados asfixiados dentro del apartamento. Mientras los investigadores comenzaban a examinar la escena del crimen, encontraron que el apartamento había sido saqueado. Había signos claros de una lucha violenta, pero lo más perturbador fueron las pruebas dejadas por el perpetrador. Se encontró ADN masculino en las sábanas, las fundas de almohada y dentro del cuerpo de Robin, lo que sugería que el crimen tenía connotaciones sexuales. A pesar de esta crucial prueba forense, la tecnología disponible en ese momento era limitada, lo que dificultaba que las autoridades pudieran extraer más pistas de la escena. La investigación sobre los asesinatos de Robin y Lisa comenzó de inmediato, pero rápidamente se encontró con obstáculos. Con pocas pistas sustanciales y las herramientas forenses de la época aún en sus primeras etapas, los detectives lucharon por construir un caso sólido. Los investigadores trabajaron incansablemente, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, el rastro de posibles pistas se enfrió. Durante casi 3 décadas, el caso de Robin y Lisa permaneció sin resolverse. El caso fue reabierto en 2020, y las nuevas técnicas forenses llevaron a una coincidencia de ADN. La coincidencia fue con Joseph Sealer. Fue arrestado en 2016 por un cargo de agresión no relacionado, y como parte del procedimiento estándar, se le requirió que entregara una muestra de ADN. Para sorpresa de los investigadores, su ADN coincidió con las pruebas forenses encontradas en la escena del crimen del doble asesinato de Robin Cornell y Lisa Story en 1990. Joseph Sealer nació en 1962 y fue criado por sus padres en los Estados Unidos de América. Tiene nacionalidad estadounidense y pertenece a la etnia blanca, identificándose como seguidor del cristianismo. A lo largo de su vida, Sealer mantuvo un estilo de vida muy privado, evitando el foco de atención y manteniendo la mayoría de los detalles de su vida personal ocultos del escrutinio público. Sealer está casado con Bonnie Nicely y juntos tienen un hijo llamado Zachary Sealer. A pesar de tener una vida familiar aparentemente normal, su carácter ha sido descrito como arrogante, con un comportamiento que a menudo generaba preocupaciones. Era conocido por participar en actividades cuestionables e ilegales, aunque muchos de los detalles permanecían en secreto. Sus interacciones con los demás a menudo mostraban una personalidad problemática, una que llevó a trágicas consecuencias. La tragedia golpeó cuando Sealer supuestamente acabó con la vida de su hijo Zachary. Según los informes, el arma utilizada en este impactante crimen fue una pistola de balines. El incidente dejó a la comunidad incrédula, ya que las acciones de Sealer contradecían la imagen de una familia privada pero aparentemente intacta. El crimen dejó una cicatriz permanente en quienes lo conocían, destruyendo cualquier ilusión de normalidad en su hogar. Sin embargo, su ADN fue el gran avance que por fin reabrió el caso de Robin y Lisa, y lo identificó como el principal sospechoso en este brutal crimen. Tras su arresto, el comportamiento amenazante y manipulador de Sealer se hizo aún más evidente. Intentó intimidar a Jan Cornell, la madre de Robin, enviándole 3 cartas amenazantes. En estas cartas, Sealer le advirtió que obstruyera la investigación, insinuando que habría consecuencias graves si no lo hacía. Sus amenazas fueron un intento de infundir miedo y tomar el control. A pesar de estar tras las rejas, las cartas revelaron a un hombre impenitente y peligroso, que no mostraba remordimientos por el devastador dolor que había causado. Sin embargo, sus tácticas de intimidación fracasaron, ya que la investigación continuó sin ser disuadida por sus amenazas. Durante su juicio en mayo del 2023, Sealer presentó una defensa extraordinariamente extraña. Afirmó que su ADN se encontró en la escena del crimen porque supuestamente había tenido relaciones sexuales consentidas con Jan Cornell,
meses antes de los asesinatos. Esta impactante afirmación fue su intento de explicar la presencia de su ADN masculino, que se había encontrado en las sábanas y dentro del cuerpo de Robin. Jan Cornell dijo que nunca había conocido al asesino de su hija antes de los asesinatos y se sintió asqueada por sus descabelladas afirmaciones. Dijo: «Él no tiene remordimientos, es malvado, no hay sentimientos allí, es solo vacío». Sin embargo, el tribunal y el jurado no se dejaron influir por esta narrativa. La historia de Sealer carecía de credibilidad y contradecía la abrumadora evidencia forense que lo ubicaba en la escena del crimen. Su desesperado intento de desviar la responsabilidad solo reforzó su culpabilidad a los ojos del público y del sistema legal. El 26 de junio del 2023, el día de su sentencia, Joseph Sealer mostró un último acto de desafío y violencia en la corte. Mientras Jan Cornell estaba sentada en la galería observando los procedimientos que le traerían algo de cierre, Sealer de repente explotó. En un arrebato sorprendente, le dio un codazo a su propio abogado, Kevin Shirley, golpeándolo en la cabeza, lo que provocó una conmoción inmediata en la corte. Los oficiales rápidamente redujeron a Sealer, luchando con él hasta el suelo mientras él protestaba que su abogado no lo había defendido adecuadamente. Este acto violento fue emblemático de la naturaleza volátil de Sealer, reforzando el peligro que representaba incluso estando al borde de la sentencia. El abogado Shirley dijo que estaba bien después del incidente y comentó: «No tenía idea de que iba a hacer algo así. Obviamente lo había estado planeando, pero mientras caía, dijo que se disculpaba porque había fallado el golpe». Joseph Sealer fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Después de una deliberación de 5 horas, el jurado votó 10-2 a favor de la pena de muerte. El juez siguió la recomendación del jurado y sentenció a Sealer a pena de muerte por arrebatarle la vida a Robin Cornell y Lisa Story. Para las familias de las víctimas, el veredicto marcó el fin de un largo y doloroso viaje hacia la justicia. Stanley Golinsky. Stanley Golinsky encontró un destino trágico en las sombras debajo un puente en Des Moines, Iowa. Fue hallado bajo las vías del tren y su muerte estuvo envuelta en misterio, con los investigadores preguntándose si fue un accidente, si se quitó la vida o si fue algo más siniestro. Casi una década después, una impactante confesión pondría fin al misterio de larga data y confirmaría lo que un detective pudo haber sabido todo el tiempo. Stanley Golinsky, de 56 años, llevaba una vida humilde pero significativa que tocó a muchos en Des Moines. Originalmente de Indiana, Pensilvania, se mudó a Des Moines en 2009 en busca de un nuevo comienzo. A pesar de enfrentar desafíos como periodos de indigencia y problemas legales ocasionales, Stanley permaneció resiliente. En un fatídico día de octubre del 2012, la vida de Stanley dio un giro trágico bajo un puente ferroviario en el centro de Des Moines. Su cuerpo sin vida fue encontrado por un transeúnte a lo largo de un sendero para bicicletas en la orilla oeste del río Des Moines. El descubrimiento se hizo después de que una persona preocupada, incapaz de pedir ayuda debido a la falta de batería en su celular, pidiera asistencia a un trabajador de la construcción cercano. Esto llevó a una llamada al 911, lo que provocó que la policía de Des Moines investigara la escena. Las investigaciones posteriores y una autopsia confirmaron más tarde que Stanley había sido víctima de un asesinato sin sentido. Sus heridas, inicialmente poco claras, indicaban un final violento causado por otra persona. El teniente Tim Peake lideró una incansable investigación sobre este trágico caso, pasando meses navegando por los campamentos a lo largo de las orillas del río y entrevistando a numerosas personas dentro de la comunidad sin hogar de Des Moines, de la que Stanley formaba parte. Durante su investigación, Peake descubrió detalles inquietantes sobre un hombre llamado William Billy Rulli, conocido por sus tácticas de intimidación y comportamiento bully hacia las personas sin hogar. Muchos hablaban del miedo que sentían hacia Rulli, y aunque Peake sospechaba que Rulli podría estar involucrado, se enfrentaba a un desafío abrumador:
la falta de pruebas concretas. El caso permaneció sin resolver durante años, con los investigadores frustrados, cerca de encontrar respuestas, pero sin poder alcanzarlas. Sin embargo, después de años de una investigación meticulosa, llegó un avance en forma de una impactante confesión. El 20 de septiembre del 2021, William Rulli, quien ya cumplía una sentencia de 25 años por otro crimen, se acercó a un oficial de correcciones en el penal estatal de Anamosa. Expresó su deseo de deshacerse de la culpa que lo había atormentado durante años y confesó haberle quitado la vida a Stanley Golinsky. Tras su confesión, el teniente Tim Peake relató cómo Rulli proporcionó detalles específicos y gráficos sobre el crimen, detalles que solo eran conocidos por unos pocos dentro del departamento de policía. Esto consolidó la convicción de Peake de que Rulli era el perpetrador que había estado buscando todo el tiempo. La confesión de Rulli condujo a su acusación formal por asesinato en primer grado en octubre del 2021, junto con su sentencia ya existente por robo, asegurando que enfrentaría la justicia por ambos crímenes de manera concurrente. El 23 de febrero del 2023, en su sentencia, Rulli se disculpó, diciendo: «Me gustaría cambiar y lo haré mucho mejor. Trabajaré a través del sistema penitenciario, tomaré clases o lo que sea necesario para mejorar». Rulli, de 36 años, fue sentenciado a 50 años de prisión y deberá cumplir al menos 35 antes de ser elegible para libertad condicional. Le dijo al teniente Peake que una de las razones para haber confesado fue que estaba a punto de ser considerado para libertad condicional y no tenía a dónde ir, prefiriendo vivir en prisión. Para el teniente Peake y aquellos que conocían a Stanley, el cierre del caso supuso alivio después de años de búsqueda de la verdad. Yvonne Pless. Un descubrimiento inquietante de los restos de una mujer en una zona boscosa cerca de Riverside Drive en Macon, Georgia, ocurrió el 8 de septiembre de 1977. Esta aterradora escena, marcada por partes de cuerpos dispersas y un hedor nauseabundo que había plagado el vecindario durante semanas, se convirtió en un misterio que permanecería sin resolverse por más de 4 décadas, revelando la macabra conexión con uno de los delincuentes seriales más notorios de Estados Unidos. El 8 de septiembre de 1977, se encontraron los restos de una mujer en una zona boscosa cerca de Riverside Drive, aproximadamente a 1 kilómetro al norte de la carretera Arkwright. Los restos fueron descubiertos en el jardín delantero de una casa, un lugar que había llamado la atención debido a los reportes de un olor nauseabundo proveniente del vecindario durante las últimas 6 semanas. Tras la investigación, quedó claro que los animales habían alterado la escena, dispersando los restos por toda el área. A pesar de una exhaustiva búsqueda, solo se recuperaron